Hoy le voy a hablar de los impuestos. Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia. Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público. Así lo expresan los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la Carta Constitucional, que enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y condiciones que establezca la ley. El artículo 338 de la Constitución Nacional señala: en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Solo en casos de excepción, como el referido en el artículo 215 de la Carta, es decir, cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. En estos casos, el gobierno, si a bien lo considera previa a la declaratoria de perturbación, podrá, mediante decretos legislativos y pro tempore, establecer contribuciones fiscales, siempre que ellas sean necesarias para conjurar la perturbación económica. Las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente le otorgue el carácter permanente. La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e ilimitada a favor del Congreso de la República, porque las leyes referidas a exenciones de impuestos, contribuciones y tasas nacionales solo se pueden decretar por iniciativa del Ejecutivo, es decir, para la creación de impuestos, tasas y contribuciones. La iniciativa podrá provenir del Congreso o del Gobierno, pero para decretar exenciones sobre la iniciativa legislativa es exclusiva del gobierno. Cabe anotar que la facultad que tiene los principios en cabeza de sus alcaldes de presentar proyectos de acuerdo y el de los gobernadores de presentar proyectos de ordenanzas para ser aprobados por el Consejo Municipal y las asambleas departamentales son inconstitucionales si en dicho acto se tiene por objeto crear o modificar un impuesto del orden nacional sin ninguna ley que las faculte para ello. El numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley. Concretamente, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, es decir, como fuente de la obligación tributaria, y, por ende, cuando una persona natural o jurídica presenta una declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo preceptuado por la Constitución. Los tributos son tan antiguos como el hombre. Su origen se remonta
a los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y a la guerra y el pillaje. El aspecto religioso es al parecer el más remoto de los orígenes de los tributos. Sus motivaciones no son otras que las necesidades del hombre paleolítico, de atenuar sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. En las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge la clase sacerdotal y cada uno de sus miembros no trabajaba como el resto del grupo, vivía de las ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades. Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase sacerdotal se volvió fuerte y poderosa, llegando a ser la principal latifundista del mundo medieval, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías. Conjuntamente con la clase de los guerreros o militares, con la cual en ocasiones se confundía, como el caso de los huestes guerreras promovidas por la Iglesia, conocidas como las Cruzadas, a la Orden de los Templarios, organización fundada en 1119 para defensa y protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, después en Europa. Llegaron a conformar uno de los poderes económicos más importantes por sus posesiones, convirtiéndose en un centro financiero dedicado al préstamo de capital hasta el año 1311, cuando fue abolida por el Concilio de Vienne. Se condecoraron sus indigentes y empezaron a expropiarse sus bienes por la corona de Francia y Castilla. En Colombia, hacia 1820, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, se toma el modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable. En la práctica, debido a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra establecer el impuesto a la renta hacia 1887 en vigencia de la Constitución, anterior a la vigente. El presupuesto estimado de los impuestos para el país sumaba 19,5 millones. Nuestros impuestos han sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, antes y después de la recopilación de las normas tributarias contenidas en el Estatuto Tributario o Decreto 624 de 1989, al punto de existir periodos presidenciales en las cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La última que tenemos es la Ley 863 del 2003.